Buenos días, Vicente. Buenos días. ¿Cómo se respira y se trabaja con el objetivo de la temporada ya conseguido y 3 partidos por delante para pensar en algo más? Bueno, pues la verdad es que durante toda la semana hemos trabajado igual que otra semana, ¿no? Manteniendo el nivel competitivo, manteniendo la concentración, porque es verdad que nosotros nuestro objetivo principal lo hemos cumplido, entonces eso nos da cierta tranquilidad, pero lo que nos queda por delante es muy importante y muy bonito, ¿no? Y pensamos que la única manera de llegar el domingo para poder competir como es debido es mantener ese nivel competitivo durante la semana, ¿no? Entonces con esa idea hemos trabajado. El equipo ha recuperado la solidez defensiva, sobre todo en casa. ¿Podemos esperar otra parte con un resultado ajustado? Pues de eso se trata, ser capaces de cerrar siempre nuestra portería, de conceder lo menos posible al rival, en la medida de lo posible de generar el mayor número posible de situaciones en el área rival y sobre todo de saber aprovecharlas, ¿no? de ser efectivo. Si llevamos el partido a esos parámetros, pues vamos a estar cerca de ganarlo. El Hércules es un perfil muy diferente al saguntino, por juego y por situación de tabla. Sí, claro, y por todo, por plantilla, por presupuesto, por objetivos a principio de temporada. Además ellos ahora vienen con esa urgencia y con esa necesidad de ganar aquí también para engancharse a esos puestos de playoff que al final pues bueno, también lo tienen cerca, ¿no? Al final lo tenemos todos igual de cerca, ¿no? Con lo cual pues van a venir aquí pues con esa necesidad. ¿El hecho de que ellos tengan más obligación de acabar arriba puede ser arma de doble filo? No lo sé, yo me lo planteo desde el punto de vista de mi equipo, ¿no? Nosotros, como decíamos antes, hemos conseguido ese primer objetivo que yo creo que siempre a lo largo de la temporada lo hemos llevado bastante bien, muy por encima de los puestos de descenso, pero realmente estamos hablando de meter la cabeza en esos puestos de playoff y mi planteamiento es que el playoff para nosotros empieza el domingo. Nosotros el domingo tenemos una auténtica final. Nosotros aquí en el Clariano, nuestra gente tiene que tener claro que nuestro playoff es el del domingo. Si nosotros ganamos al Hércules, seguimos en competición. Si no ganamos al Hércules, pues lógicamente meter la cabeza en playoff prácticamente va a estar imposible, ¿no? Entonces no me planteo más allá. Mi partido más importante de la temporada es el domingo y a partir de ahí ya veremos. Por último, quizá los partidos a domicilio sean el punto débil del rival, pero para ello habrá que crear un gran ambiente, ¿no? Sí, yo estoy seguro que lo vamos a crear. Lo hicimos el día en Mallorca, aunque ya queda muy lejano, lo hicimos el día del Elche y conseguimos un resultado espectacular. Esta semana se va a desplazar mucha gente desde Alicante, pero yo estoy seguro que se va a notar más nuestra gente aquí en el Clariano, ¿no? Para nosotros es un punto muy importante para que los chicos se encuentren respaldados, para que en los momentos difíciles ruja la grada del Clariano como lo ha hecho durante toda la temporada, porque insisto una vez más, no hay que pensar más allá, solo hay que pensar en el partido del domingo. Nosotros tenemos que salir el domingo a por los 3 puntos, que los 3 puntos se queden en casa y a partir de ahí a seguir soñando. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, a ti.